Hola, muy buenas noches. Estamos una vez más haciendo nuestro altar familiar. Los invitamos a que por favor alisten su Biblia y iniciemos el estudio de hoy. Hoy, como todos los temas que hay en la Biblia, muy importantes, este también es uno más. Entonces los animo para que empecemos nuestro altar familiar. Hoy estaremos hablando sobre la autoridad espiritual y como subtítulo empezaremos a hablar sobre la protección espiritual. Amén. Vamos a ver dos versículos bíblicos, dos capítulos. El primero es Efesios 6 del 10 al 18 y el segundo es Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Entonces, esta noche estamos aquí. Mi nombre es Patricia Castellanos y mi esposo Fernando Ramírez. y estamos como cada noche haciendo nuestro estudio. Iniciamos, está interesantísimo, me gusta muchísimo. Es una palabra muy profunda que yo creo que necesitaría muchísimo tiempo para poder estudiarla como debe ser, versículo por versículo. Pero bueno, como es un altar, es poco tiempo, entonces vamos a tratar de resumir y de tratar de sacar lo más importante de esta palabra. Entonces los dejo con mi esposo. Iniciamos. Vamos a leerla. Vamos a leer Efesios 6, 10. Pero ante todos, primero lo que queremos es, sí, lo que decía mi esposa es verdad. Muchas veces los textos bíblicos que nosotros compartimos con ustedes, de pronto no llegamos a darle la profundidad que se tiene por cuestiones de tiempo, pero nosotros confiamos que ustedes en sus casas pues te tomen más el tiempo. Solo tenemos un tiempo muy justo y tenemos un tiempo muy pequeño. Por lo tanto, lo que queremos es que ustedes busquen en su Biblia Efesios 6, del 10 al 18. Es sobre la armadura de Dios. Y también en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, en el 3 y en el 5, ¿vale? Entonces vamos a leerlo. Voy a ir leyendo en dos versiones para irlo entendiendo. Entonces, por favor, si quieres, me lees tú el 1, a partir del 10, lo vas leyendo en el 10 y yo lo leo en esta versión. Lo vamos explicando. ¿Quieres que 10, te lea el 10 solamente. solo el 10? Por lo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Bueno, Pablo nos está invitando a que tengamos fortaleza y que tengamos fortaleza en Dios, ¿sí? No buscar otra clase de fortaleza, no buscar una fortaleza en otro elemento, en alguna sabiduría, sino que nos fortalezcamos en En Dios. Dios. Entender que tenemos que ser fuertes en Dios. En esta versión, en la PDT, dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Dios es un Dios poderoso. Nuestro gran Dios, poderoso Dios, ahora está habitando en nuestras vidas y tenemos que confiar en ese poder. Ahora ese poder está en nosotros y está desde que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dentro de nosotros hay un poder que es el Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder está ahora operando en nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, que confiemos, tengamos confianza en ese poder. En el 12, ¿qué dice? Ves, 11. vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la palabra nos enseña de que tenemos una armadura, tenemos una vestimenta, tenemos una ropa que tenemos que utilizar, una Muy vestidura especial. celestial, unas vestiduras espirituales que tenemos que vestirnos. En esta versión lo dice, protéjanse contra los engaños, perdón, en el 11, ¿Sí o no? dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Dios nos da una serie de armaduras. ¿Para qué nos las da? Nos da justamente para protegernos porque el enemigo nos quiere hacer daño. Entonces, como lo dice en la Reina Valera, dice,
para protegernos contra las acechanzas del diablo. Y es que el diablo está acechando nuestras vidas, constantemente está acechando, buscando manera, como dice la palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, la palabra nos invita a que estemos alerta, que estemos atentos y nos vistamos con esa armadura, con esa vestimenta que Dios nos da, una vestimenta espiritual, para que podamos, Señor, estar atentos y combatir al enemigo, ¿vale? ¿Qué dice el 3? El 12. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vale. La palabra del Señor, en la Reina Valera, nos enseña de que así el diablo está organizado, el diablo está ordenado, él actúa de una manera ordenada y tiene una jerarquía demoníaca. Así como nosotros tenemos en nuestro gobierno, ¿sí? Tenemos un gobierno que tenemos, en algunos sitios tienen el rey, pero bueno, está el presidente, están los senadores, el Congreso de Diputados, de la Cámara, concejales, alcaldes, ¿sí? Y hay un orden de gobierno en cada nación. También a nivel militar, también está, digamos, lo que es el coronel, y vienes diversamente bajando, no soy militar, pero sí quiero que sepas de que hay un orden. Hay rangos diferentes, rangos, hay unos rangos. Capitán, sargentos, que van llevando hasta llegar al soldado raso. Y de la misma manera en el cielo Dios también tiene su jerarquía y digamos, está lo que es Dios todopoderoso, pero también están allí, como nos anuncia la Biblia, que hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles. Seguramente pues algunos tienen un orden y un estatus de jerarquía diferente. Pues el enemigo, como es un imitador del Dios, él es un imitador, imita a lo que Dios hace, pues él también tiene una jerarquía y por lo tanto la palabra nos da una jerarquía de cómo está. Entonces dice de que nuestra lucha no es, dice nuestra lucha, ¿cuál es el 2? No, porque sí. Nuestra contra carne ni sangre, no, nuestra lucha no es contra algo físico. No tienes que pelear con tu hermano, no tienes que estar peleando con tu esposo, no tienes que estar peleando con tu vecino porque es carne, sino la lucha es entender que detrás de esa persona que tú ves se encuentra operando un espíritu que te está llevando a que tú combatas con él. Y no tienes que fijar los ojos en la carne. Por lo tanto, él también tiene una jerarquía, dice, que es principados, ¿sí? Potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se manejan en las regiones celestes, que están en las regiones celestes. Entonces también muestra una jerarquía, la jerarquía principado. ¿Qué son los principados? Pues los principados son los que son príncipes de un país, que gobiernan un país, predomina, que para comprender un poquito, en esos sitios donde hay un principado por decir de idolatría, pues allí en ese país, en esa zona predomina más ese pecado. O sea, no es que haya solo ese pecado, hay más pecados, pero predomina uno más que otro. Sí. Un ejemplo de esto es que países como México son muy idólatras. Sí. ¿Sí? Entonces allí predomina en ese país un principado de idolatría. Países como por lo menos Sudamérica, en Colombia también ha sido así. Ya ha ido cambiando, gracias a Dios, esto. Pero por decir en Brasil también dice que pues hay un principado muy fuerte que es el principado de brujerías, ¿sí? De esto, como por decir en Haití, la magia negra, el vudú. Dicen que también que hay un principado, digamos, en Argentina, que de pronto es altivez, ¿sí? Entonces siempre hay algo que predomina más en un país que en otro, ¿vale? Entonces es entender que ellos predominan y sucesivamente los potestades van predominando unas zonas más pequeñas, de áreas específicas más pequeñas de un país. Los gobernadores de las tinieblas pues también van predominando una región más pequeña y las huestes de maldad son las que ya están atacando directamente a las personas y se introducen.
hasta huestes. dentro de las personas. Entonces, como para entender de que ellos tienen un orden también. Y nosotros, entendiendo esto, podemos también combatir al enemigo. En esta versión lo dice de esta manera: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. ¿Vale? Por lo tanto, dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino es contra algo espiritual. Hay algo espiritual que está haciendo daño. Y avanzamos para que ustedes puedan seguirlo estudiando en casa. Entonces el 13 El dice: 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Vale? Por lo tanto, dice de que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, no una parte de la armadura, sino toda. Como buen soldado que somos, ¿sí? Tenemos que tomar toda la armadura. Imagínate que un soldado se va a la guerra y resulta que él llega allí y se va a la guerra y se le quedó lo más principal, se le quedó el arma. El arma, el fusil. Pues no ha tomado toda la armadura. O de pronto le dice, pase adelante, y no llevaba un chaleco antibalas. ¿Sí? Entonces está descubierto. No, de pronto tenía que pasar y estar escondiendo de todo eso, pero no lleva un casco. Entonces, todas esas cosas, cada parte de la armadura que tiene un soldado, pues es importante que la lleve. Por lo tanto, en el caso nuestro, dice la palabra que tenemos que llevar toda la armadura, no una parte. Y nos empieza a hablar de esa armadura. Entonces dice, esta versión dice: por esa razón, vístase con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrá resistir. Después de haber seguido ahí luchando, todavía podemos seguir resistiendo. Porque Él no va a parar. Parará un tiempo, sí, pero después con el tiempo volverá. Pero nosotros siempre tenemos que estar vestidos con esa armadura. Bueno, y tenemos que también tener claro que muchas veces cuando viene y nos ataca por decir a nosotros como pareja, pero ya hemos resistido esos ataques y ya el enemigo ve que no puede por el lado de nosotros, pues los que tenemos familia, bueno, prácticamente todo el mundo tenemos familia, ¿no? Siempre va a venir a atacarnos de alguna manera. Entonces, por eso siempre tenemos que estar vestidos. Ya nosotros como pareja estamos fortalecidos y hemos visto cómo nos ataca, pues va a venir de una, de otra manera, pero no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar quieto. Siempre va a venir a buscarnos el lado débil. Entonces, el que no traemos cubierto, lo que no nos hemos puesto. Entonces, pilas, tenemos que siempre estar con la armadura puesta. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Vale? Entonces aquí ya nos empieza a decir cómo es que nos tenemos que vestir. Empieza a decirnos de que nosotros tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Con la verdad, siempre nos empieza y que tenemos que ponernos una coraza, una protección, ¿sí? Como ese chaleco antibalas, es una protección con la justicia, En esta versión lo dice así: entonces manténgase firme y póngase el cinturón de la verdad, es el cinturón de la verdad, y protéjase con la coraza de justicia. Entonces, cinturón de la verdad, cinturón, el que va a mantener, y la coraza de justicia. ¿Qué dice más el 15? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En esta versión dice: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Porque Dios quiere que tú seas como soldado, pero no es para que tú combatas con el enemigo. No, para eso no te ha dado una armadura. La armadura no es para estar peleando con Satanás. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces Dios quiere es que nosotros nos pongamos las sandalias del Evangelio para ir a hablar las buenas nuevas. Hay mucha gente que se está perdiendo, que está allá afuera, que necesitan conocer a Cristo. Por lo tanto, tenemos que ir a hablarles las buenas nuevas y hablarles el Evangelio, que Jesucristo vino a este mundo para salvar su alma y darle una vida eterna. Entonces ir a contar las buenas nuevas, y eso es una parte de la coraza, de la armadura que Dios quiere que nos pongamos, y es importante que la tengamos.
¿Qué más dice? Creo que también es una de las más importantes, ¿no? Es uno de los mandamientos que hay en la palabra del Señor, ir y hacer discípulos. Entonces, Amén. esto es muy importante también. Claro. Toda la armadura es importante para nuestra vida. En el verso 16. 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dice? Sí. En el 16 dice, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. El diablo constantemente te está colocando, mandando dardos. Se está buscando la manera, como decía mi esposa, cuando no es por un lado, está buscando por otro lado. Entonces se manda un dardo. Lo que tú tienes que entender es que tú tienes una fe y pedirle a Dios que te aumente esa fe, porque esa fe es un escudo, es una protección para tu vida. Por lo tanto, cuando venga el dardo y tú tienes una buena fortaleza en fe, por lo tanto, el dardo no va a poder penetrar, no va a poder penetrar aquí en la mente, no va a venir aquí, porque todo eso que el enemigo está queriendo colocar, automáticamente tú, como tienes fe, dice, mentiroso Satanás, vete de mí o apártate de mí, no sé, mentiroso, apártate, porque yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y esto es una mentira. Por lo tanto, tú automáticamente, tu fe está haciendo que tengas una seguridad y una confianza en tu vida y rechazas todo ese pensamiento, lo llevas cautivo a los pies de Jesucristo. Así es, así es. El 17. 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vale, aquí nos muestra dos clases de protección. Entonces, el yelmo es el casco, el yelmo de la salvación, porque nosotros tenemos que tener una seguridad de salvación. Eso es lo que nos hace a nosotros tener una seguridad. Tenemos que ir con todo el tiempo con esa seguridad de salvación. Vamos por todo el tiempo teniendo esa seguridad. Ese es el casco protector, eso es lo fuerte. Por eso es que el Señor dice la palabra de que cuando le dijo Dios en Génesis 3:15, le dice que Jesucristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Le aplastó fue la cabeza. Pues nosotros estamos protegidos con un casco de una salvación eterna. Somos salvos para toda la eternidad. Nuestra cabeza está protegida porque ahora hemos sido salvos gracias a Jesucristo. Y después también dice de que tenemos que tomar, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí en esta parte sí especifica qué es la espada. A diferencia de las otras partes, bueno, la clara más, dice de que la palabra. Entonces, la palabra de Dios es la espada. Entonces dice que la palabra es una espada. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado? En Lucas 4 nos lo habla perfectamente cómo estaba siendo tentado por Satanás y lo estaba tentando y en varias ocasiones le llevó a esa tentación. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo? ¿Él a dónde iba? A la palabra. Iba a ir a la palabra. ¿Cómo combatía ese ataque que el enemigo le hacía? Como lo atacaba. Pues él con la espada de la palabra. Entonces decía, escrito está. Volvió otra vez, vino otra vez y le mandó la segunda tentación. Entonces le decía al Señor Jesucristo, escrito está. La tercera vez vuelve y le manda otra vez y el Señor Jesucristo, escrito está. ¿Qué era lo que nos quería enseñar? Que es muy importante que leamos la palabra, no solamente que la leamos, que si podemos guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente es mucho mejor para que cuando vengan esos ataques, nosotros podamos repeler esos ataques con un versículo con la palabra, bíblico. con un versículo. Qué bonito que cuando de pronto dice, digamos, te viene un pensamiento, el enemigo te viene con algo, entonces tú dices, mentiroso Satanás, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. ¿Ves? Eso es la palabra de Dios. Tú no es contra carne ni sangre, sino dice que es contra algo espiritual. La palabra es espíritu. Bueno, y terminamos con el 18 diciendo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vale, en esta versión lo dice así. Dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu
con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Tenemos que estar constantemente en oración. No es que estemos todo el día, como que dice, estar arrollado, no. Orar es hablar con Dios. Por lo tanto, en tu día a día, en el caminar diario, de tu diario vivir, siempre vas a tener tiempo para hablar con Dios. Cuando vas al trabajo, cuando las mujeres están en casa, que están haciendo sus Sí, quehaceres, cuando están cantando himnos, están cantando alabanzas, ponen alabanzas de adoración que les gusta ahí, están constantemente en el día a día dentro del trabajo, constantemente también. Entonces, cuando siempre. vengan esas situaciones, Señor Jesús, guíame, cuando tú vas a orar por tus alimentos. Entonces, eso se refiere de que estemos En orando todo cosas de, momento. pero también nos dice que tenemos que orar por los demás, orar por las demás personas, orar por Amén. los santos. Y ahorita en estos tiempos nosotros tenemos que orar también por esas personas. Terminando nuestro altar familiar aquí, porque estábamos haciéndolo con nuestros hijos, eh, le explicamos este versículo a mi hijo para que orara, ¿no? De orara de una manera específicamente porque ahorita están muchas familias tristes porque se les ha muerto un ser querido. ¿Sabe la cantidad de muertos que hay en el mundo? Pues son muchas familias. Entonces yo le explicaba de que tenemos que orar. Pero de entre esas familias había muchas personas que habían muerto, cristianos que también han muerto. Por lo tanto, esos santos tenemos que estar orando por ellos para que Dios les dé consuelo y esto. Y los que están enfermos, hay muchos cristianos que están enfermos, que también están pasando por esta prueba, pues tenemos que orar por esos santos también. Pero sobre todo también tenemos que orar por aquellas personas que aún no han conocido de Cristo. Amén. Estamos, a ver, que no se está muriendo solamente gente conocedora, sino también gente que no conoce del Señor. Claro. Entonces es muy importante que como conocedores nosotros de la palabra, conocedores de Dios, estemos orando por todas aquellas almas para que el Señor envíe ángeles, envíe personas que le puedan compartir y puedan arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón antes de que puedan morir. Vale. Porque Y otra cosa, mire, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Esto, así en una de las es. peticiones de oración que hemos estado colocando todo este tiempo, es de que Dios, en el momento de que las personas estén muriendo, en ese instante les traiga a su mente recuerdos de la palabra de Dios y que les traiga esos versículos bíblicos o les traiga alguna prédica o que le hayas compartido a alguna persona la palabra de Dios, le traiga a la mente, o sea que ellos se puedan agarrar de Jesucristo en el En el último último. instante de su vida. Dios es un Dios de misericordia, el Señor Jesucristo está ahí. Si la persona en el último instante de su vida se agarra de Jesucristo y en ese momento se arrepiente, que el Señor Jesucristo lo salva. Amén. Jesucristo lo salva porque es un Dios de amor. Es bíblico, la palabra de los denarios. Dice el Señor que en la última hora les pagó lo mismo, les dio el denario y no es el tema, pero quiero que sepa de que estemos orando por esas personas. Pues bueno, nada, esperemos que esta palabra sea de bendición. Les habíamos dicho que leyeran segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Léenlos también ustedes allí, que es para confirmar un poco esta palabra, ¿sí? La palabra del Señor es para poderla confirmar en sus vidas. Yo solamente la voy a leer rapidito. Dice, en verdad, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas Pastor. del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Pues nada, yo los bendigo, quiero que lo lean, lo estudien y lo compartan juntamente estos dos textos que hemos estudiado de Efesios con 2 de Corintios y seguramente que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Pues nada, un Adiós, abrazo, un beso y mil bendiciones. Adiós. adiós, bendiciones.